Padre, no de Dios, del Padre. Él es Padre y es Dios, pero para sus hijos Él es Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De identidad. De que yo tengo que tener identidad, que yo no puedo, ay Dios mío, no. Mi Padre, papito, Jesús le decía Abba. Abba, papito lindo, en quien tenemos herencia. Por eso la Biblia no siempre nos está diciendo Dios, sino siempre dice Dios y Padre. Y Él es nuestro Padre, Él es Dios, pero para nosotros es Padre. Si lo ves desde la perspectiva de hijo, lo vas a ver como un padre. Ahora, si lo ves desde la perspectiva de un hermano, de uno que visita una iglesia, ¿verdad?, de un miembro, entonces tú lo vas a ver como Dios. Pero si lo ves como un hijo, lo vas a ver como un padre. Y todo el problema de la raza humana es que no tenemos buenos padres. Así que Él vino para traer la verdadera paternidad. La verdadera paternidad responsable, la que no titubea a la hora de corregir a un hijo, la que no titubea a la hora de bendecir a un hijo. Por eso es que yo me estoy preparando para una gran bendición. Pero hay códigos. Un buen padre es aquel que corrige a sus hijos, pero también lo premia cuando este hijo está caminando como el padre le dice. Entonces, yo quiero caminar como el padre me dice porque yo quiero recompensa. Herencia. Yo quiero herencia. Entonces dice, no, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Es decir, que no fue en ira. En amor nos predestinó. ¿Por qué en amor? Porque nosotros éramos hijos de ira, porque seguimos el camino de Adán. Y Adán, ¿qué hizo? Adán desobedeció a Dios y se metió en transgresión. ¿Y a quién obedeció? Obedeció a Satanás, al que fue y le dijo, Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Entonces, ¿qué premisa tenía Satanás? Acusando. Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Entonces Eva le dijo, no, de todos los árboles del huerto comemos. Por lo menos ahí lo contradijo. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comamos de él. Entonces Satanás dice, sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como él. Eva se dejó entonces meter un argumento en su mente. Satanás entonces nos trae argumentos para que Efesios, la bendición que dice en Efesios, sea diluida, sea envanecida, que no se cumple en nosotros. Ahora dice, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió en su Hijo. En Él tenemos redención, la redención mediante la sangre, el perdón de pecados, diga perdón de pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen depósito, al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevar a cabo cuando se cumpliese el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las de la tierra. En primer lugar, Satanás quiere que nosotros estemos como ciegos, vedados, que no podamos ver qué nos toca. Hay un testamento que el Padre dejó, porque Él es un Padre organizado, y dejó un testamento para que sepamos cuál es nuestra porción. Ahora nosotros no tenemos que ir con nadie, sino que nosotros tenemos que ver con los ojos del entendimiento. Como dice aquí, pidámosle al Señor que nos dé espíritu de entendimiento, ¿verdad? Dice que pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos. Es decir, que los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos. ¿Están aquí? Sí. Tienen que ser abiertos para saber cuál es la herencia que Dios nos ha
dejado, nos ha endosado. Es decir, Él puso nombre y dijo, fulano de tal tiene esta herencia. Entonces usted ha sido nombrado en el testamento del Señor. Por lo tanto, nosotros aparecemos casi en toda la Biblia. Casi en toda la Biblia, cuando dice a nosotros, a ustedes le ha sido dado. Cuando la Biblia dice que nosotros que los apóstoles no fueron perfeccionados, no recibieron la herencia para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. La Biblia está hablando de nosotros, te está nombrando. Tú estás ahí en el testamento y ese testamento dice que tú tienes una herencia, pero para tener la herencia tú tienes que tener identidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos identidad? Porque el acusador nos acusa de día y noche tratando de robarnos la identidad. Por ejemplo, si el acusador dice, tú no puedes recibir herencia porque tú eres un mentiroso y tú mentiste. Entonces tú coges ese argumento y dices, ay, hablé mentira. Ay, no la puedo recibir. Bien, él te pone a un lado. Te pone, la palabra acusador es la palabra categoro o categoro, que es donde viene la palabra categoría. Satanás entonces nos pone una categoría. Y la palabra ágora viene de esa misma palabra que significa mercado, de categoro, que significa acusador. Entonces nos pone una categoría y nos pone en el mercado. Cualquiera te puede comprar. Cualquier oferta, un trabajo malicioso, un hombre, una mujer, cualquiera que te haga una oferta, entonces tú estás en el mercado. Ahora, la verdad es que nosotros no estamos a la venta porque ya fuimos comprados. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Así que como no estamos a la venta, nosotros tenemos que no salirnos del mercado, sino no entrar en él. Porque nosotros no tenemos que entrar en ningún mercado. Usted no es comprable. A usted nadie lo puede comprar. Por la oferta que le hagan, usted no puede ser comprado. Porque ya usted fue comprado. Usted tiene un precio. ¿Y quién le dio ese valor? Se lo dio Cristo. Ahora, Satanás nos quiere entonces a nosotros desvalorar, ¿verdad? Esa es la palabra categoro, bajarnos de categoría. Lógicamente nosotros estamos fuera de ecuanón, fuera de categoría. Nosotros estamos en la categoría, en la calidad de hijos. Y como estamos en la calidad, en la categoría de hijos, el Señor dijo en Efesios que nos hizo sentar a la derecha del Padre. ¿Están aquí? Entonces, ¿dónde está nuestra categoría? A la derecha del Padre. ¿Dónde está Jesús? Es decir, en Él, en Cristo, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos el mismo nivel que tenía Cristo. En la misma categoría. Entonces, de ahí nadie nos puede bajar. Lógicamente, Satanás le dio un golpe a Jesús. En Génesis dice, en Génesis 2, la simiente, tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, mas ella te herirá en la cabeza. Es decir, Satanás le dio un golpe a Jesús en el calcañar. Esa palabra calcañar es talón. Significa que es un golpe que aunque duele y puede tumbar a una gente, no es mortal. Pero dice más, el golpe que la simiente de la mujer te dará será en la cabeza. ¿Qué significa esto? Que en Cristo, en quien fuimos nosotros escogidos, nosotros tenemos una victoria. ¿Están aquí? Tenemos victoria. ¿Y qué tipo de victoria? Una derrota a Satanás. Solamente dice la Biblia que con resistirlo huye de nosotros. Entonces, si yo me meto en la misma categoría de Jesús, entonces la misma victoria que tuvo Jesús en la cruz la tengo yo ahora en mi vida personal. Entonces Satanás, a través de un argumento, quiere entonces meterte en la cabeza que tú eres culpable. Ciertamente, si nosotros nos damos a hacer lo malo, pues nos va a acusar, pero la realidad es otra.
que hubo alguien que ya pagó el precio y que cuando yo peco, lo que tengo es que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, borra esta mancha que dice en Efesios que tú quieres que yo sea sin ella. Así que borra esta mancha, quítala. Entonces el enemigo vuelve otra vez con la misma mancha. Pero como ya tú la conoces, tú dices: no, pero esa me la quitaron a mí, esa la boté yo. ¿Cómo es posible que lo que yo, las obras que ayer destruí, hoy la vuelvo a edificar? Es decir, lo que yo boté en la basura, yo lo voy a coger nuevamente y lo voy a limpiar y lo voy a poner en mi mesa. Es una lechuga vieja, un repollo viejo, que ya estaba mareado y la mosca le pasaron. Yo boté eso. El pecado es más feo que eso. Yo cojo eso y lo boto y lo tiro en el zafacón, y entonces que yo hoy lo voy a coger otra vez y lo voy a traer a mi mesa. Entonces la Biblia dice entonces que nos hacemos transgresores. Transgresores de verdad nos hacemos. Ya no somos, no nos van a declarar inocentes, porque nosotros estamos cogiendo una basura que botamos. De ahí entonces que nosotros todo lo puedo en Cristo que me... ¿Para qué? Para que yo haga mi parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo tengo una parte. Yo tengo que desechar lo malo y escoger lo bueno. Yo no puedo entonces irme a buscar todas las obras que ayer destruí. Por ejemplo, si ya ayer significa en el pasado, yo dejé lo malo, dejé de jugar números y de todas esas cosas, ¿cómo es que ahora, en un momento yo de debilidad, entonces yo voy a ir nuevamente ahora a jugar en bancas? Ahora, ¿qué significa un momento de debilidad? Un momento de debilidad significa que perdiste el norte, que dejaste de hacer lo que dice el testamento. Al dejar de hacer lo que dice el testamento, entonces vuelves otra vez a cometer una cosa que tiene que ver. Cuando tú naciste te cortaron el cordón umbilical, y la palabra ombligo significa pasado. Estábamos atados a un pasado. ¿Cuál era el pasado? El pasado era un estuche pequeño que se llama la barriga, lleno de agua, ¿verdad? Y que estábamos ahí, podíamos escuchar cosas, pero no podíamos ver nada. Nuestro contacto con el exterior era simplemente auditivo. Podíamos escuchar algunos sonidos, pero no podíamos tener el contacto. Una vez entonces que salimos, hay que cortarnos del cordón umbilical, porque no podemos seguir atados a ese sistema de alimentación que ya no nos funciona. Entonces, una vez que venimos a Cristo, no podemos seguir atados por el ombligo al mundo. Eso quiere Satanás, que tú sigas atado al pasado. El pasado pasó. Y Satanás entonces dice: no, pero como yo lo tenía atado a él, que yo de vez en cuando le tiraba esta servilleta, tú tienes que especializarte en esa servilleta, en ese ¿cómo se llama? La palabra en inglés manses, que significa argumento. En ese argumento, que es simplemente como una bola de humo que te tira, tú tienes que estudiarlo, especializarte en eso, para que tú lo conozcas bien, para que cuando Satanás te lo presente de lejos tú digas: eso lo boté yo. Eso para mí es una basura. Es imposible que yo vuelva a ella de nuevo. Es imposible que yo vuelva de nuevo a tomar esa basura. Entonces Satanás siempre nos vive presentando la misma cosa. Nota que Satanás siempre es repetitivo y nunca nada nuevo trae. Siempre es la misma tentación. ¿Tú crees que él te sale con tentaciones diferentes a ti? Es con la misma. Es con la misma. Siempre es lo mismo. Todo el que tiene problemas, Satanás siempre le presenta lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Le voy a decir, para que su problema, es muy probable que aquí haya personas que nunca en la vida hayan cogido nada ajeno. Absolutamente nada.
Pero Satanás le presenta pornografía.